tema de los números enteros, vamos a trabajar con números enteros en el tema de divisibilidad. Bueno, primero, recordar el algoritmo de la división entera, los tipos de divisiones inexactas que tenemos, así como también qué es una división exacta. Principios, propiedades de la teoría de divisibilidad, criterios de divisibilidad, ¿no? Recordar criterio de divisibilidad por 2, por 3, por 5, etc. Y los restos potenciales, ¿correcto? Entonces partimos del algoritmo de la división entera. ¿Qué me dice este algoritmo? Para los números enteros, dos números enteros de mayúscula, a quien le vamos a llamar dividendo, de minúscula, a quien vamos a llamar divisor, donde el divisor debe ser mayor que 0, ojo, positivo, ¿ya? Existen entonces dos números enteros a quienes llamamos cociente, que lo denotamos por Q, y residuo, cuya notación es R, tales que se satisface la siguiente condición. Dividendo es divisor por cociente más residuo. ¿Correcto? Ahí está. Bien, donde el residuo es mayor o igual que 0 y menor que D. Entonces, aquí van a haber dos posibilidades. Que R sea 0 o que R sea diferente de 0. A ver. Bien, dependiendo si R es 0 o diferente de 0, tenemos tipos de división. Cuando el divisor es diferente de 0, hablaremos de divisiones inexactas. Y cuando el residuo es 0, hablaremos de divisiones exactas. En ese caso, las divisiones exactas ya nos genera una teoría conocida como la teoría de divisibilidad. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora los tipos de división inexacta, es decir, cuando el residuo es diferente de 0. Ahí está. División inexacta, residuo diferente de 0. ¿Qué tipos de divisiones inexactas tenemos? Dos tipos. Una por defecto, ahí está, en donde el dividendo es igual a divisor por cociente por defecto, así se le va a denotar a Q, QD, cociente por defecto, más RD, residuo por defecto. Donde el residuo por defecto, ¿cómo debe de ser? Mayor que 0, pero menor que D, menor que el divisor, no se olvide. ¿Ok? Y la otra división es por exceso. ¿Qué forma tiene la división por exceso? División inexacta por exceso. Dividendo, divisor por cociente por exceso menos residuo por exceso. Y el residuo por exceso también satisface la condición de ser mayor que 0 y menor que D. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, veamos aquí ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo realizar la siguiente operación. A ver, supongamos 47. Es 9 por 5, 45 más 2. ¿Correcto? Ahí está, estoy trabajando en una división inexacta por defecto. En este caso, el cociente por defecto es 5 y el residuo por defecto es 2. Dividendo 47, divisor 9. Pero esto también lo puedo hacer por exceso. Este 47 también lo puedo escribir como 9, ¿correcto? Por 6, lo cual sería 54. ¿Correcto? 54 menos 7, ¿no? Ahí está. 54 menos 7 me da 47. ¿Listo? Esta es la división por exceso. En este caso, el residuo por exceso es 7. Ahí está. Residuo por exceso. Y aquí tenemos el residuo por defecto, ¿no? Véase. Vamos ahora a las propiedades. ¿Qué propiedades se cumplen o se satisfacen aquí? Tenemos las siguientes. La suma de los residuos por defecto y el residuo por exceso me da el divisor. 7 más 2, 9. Y el divisor es 9. Ahí está. Lo otro, que el cociente por exceso siempre es el cociente por defecto más 1. ¿Cuánto es el cociente por exceso aquí? 6. Cociente por defecto, 5. 6 es 5 más 1. ¿Qué más tenemos? Si vamos a trabajar en una división cualquiera, en cualquiera de estos dos casos, ya sea por defecto o por exceso, ¿cuál será el residuo máximo a contemplar?
sería, como tiene que ser menor que D, el anterior a D, pues D menos 1 sería el residuo máximo, el máximo valor que puede tomar este residuo. Lo mismo para el otro caso. ¿Y cuál sería el residuo mínimo? El menor valor mayor que 0, o sea, 1, ¿no? Residuo mínimo, ya sea por defecto, ya sea por exceso, es 1. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ahora pasamos a las divisiones exactas, es decir, a la teoría de divisibilidad, en otras palabras. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el residuo de una división es 0. Bien, entonces tenemos teoría de divisibilidad. ¿Cuándo diremos que un número es divisible por otro? ¿Ok? Dados dos números enteros, D mayúscula, D minúscula, nuevamente donde D minúscula es el divisor, es mayor que 0, positivo. Diremos entonces que D mayúscula es divisible por D minúscula, ahí está, si existe K que pertenece a los enteros, tal que D es D minúscula por K, ¿no? Este sería el cociente. Naturalmente el residuo es 0, pues, porque estamos en divisiones exactas. Y en este caso se dice o se usa la siguiente notación. Cuando esto ocurre, este D mayúscula lo puedo escribir como así, D y una, ¿no?, bolita, una circunferencia en la parte superior, pequeñita, que quiere decir múltiplo de D. O también que significa desdivisor de D mayúscula. O D mayúscula es divisible por D minúscula, ¿no? Se suele leer esto así. Esta es la notación que vamos a utilizar. Observación, ahí está. D mayúscula es igual a múltiplo de D, así se lee, ¿no? Ahí está. D es múltiplo de D. D mayúscula es divisible por D minúscula, ¿ve? D es divisor de D mayúscula. Ejemplo, 28, por ejemplo, ¿es múltiplo de 7? Sí, porque 7 lo divide exactamente. 28 es 7 por 4, el K sería 4. Menos 12, múltiplo de 3, sí, efectivamente, porque menos 12 es 3 por menos 4. El 3 lo divide exactamente. 80 es múltiplo de 5, sí, porque 80 es 5 por 16. 5 lo divide exactamente. Ahí está, ¿correcto? También podemos decir 5 es divisor de 80. 3 es divisor de menos 12. 28 es múltiplo de 7, ¿no? Podemos también usar esas lecturas. Miren las diferentes formas de lectura de esta expresión. ¿Ok? Bien, continuemos. Ahora vamos a recordar algunas propiedades o principios fundamentales de los múltiplos de un número, ¿no? ¿Qué tenemos? Ahí está. Para D, N, M, A, B, R, S, enteros positivos y K, un número entero, se satisfacen las siguientes propiedades. Ahí está. Si tenemos la suma de un número que es múltiplo de D más otro número que también es múltiplo de D, el resultado sigue siendo múltiplo de D. ¿Está? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo, a ver, 15, que es múltiplo de 3, más le sumo 21, que también es múltiplo de 3. ¿Cuánto es la respuesta? 36. Y 36 es múltiplo de 3. Claro, efectivamente. Múltiplo de 3 más otro múltiplo de 3 es múltiplo de 3. Lo mismo va a ocurrir si es que restamos, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a restar. A ver, 15 menos 21. ¿Eso cuánto me da? Menos 6. 15 es múltiplo de 3. 21 es múltiplo de 3. Ahí está. Y menos 6 también es múltiplo de 3. Claro, porque es 3 por menos 2, ¿no? Entonces, la resta de múltiplos de 3 me da un múltiplo de 3. ¿Ves? Se satisface. ¿Ok? Ahí está. Siguiente propiedad. Si al múltiplo de un número lo multiplicamos por una constante, el múltiplo se dice que lo absorbe. Esto es múltiplo de D. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, usted tiene 7 que multiplica a un número que es múltiplo de 13. Ahí está. Entonces el resultado, múltiplo de 13 inmediatamente.
el múltiplo lo absorbe. Siguiente propiedad. Si multiplicamos números que son múltiplos de D, el resultado sigue siendo múltiplo de D. ¿Okay? Cuarta propiedad. Si el múltiplo de un número lo elevamos a una potencia n, sigue siendo un múltiplo de ese número. Quinta propiedad. Si multiplicamos un número múltiplo de D más un residuo por otro número que es múltiplo de D más otro residuo, ahí está, entonces podemos realizar la operación de la siguiente manera. Este producto es un múltiplo de D más, y lo que se hace es multiplicar los residuos, R por S. ¿No? Por ejemplo, tenemos un número que es múltiplo de 7 más 2, por otro número que es múltiplo de 7 más 3. Ahí está. Respuesta, múltiplo de 7, ¿y qué hacemos? Multiplicamos. Más 2 por 3 más 6. Múltiplo de 7 más 6. ¿Listo? ¿Vale también si es negativo? Sí, por si acaso. Supongamos que ahora tienes múltiplo de 7 menos 3 por un múltiplo de 7 más 1, por ejemplo. Ahí está. Aplicando la propiedad sería múltiplo de 7 más y voy a multiplicar los residuos. En este caso sería menos 3 por 1, ¿no? Ahí está. Menos 3, múltiplo de 7 menos 3, ¿ok? Cuando es entonces uno menos, del otro es más, es decir, tengo un residuo por exceso y el otro un residuo por defecto, es múltiplo del número menos el producto de los dos. ¿Ok? Ya de frente entonces. Ahí está, múltiplo de 7 menos 3. Eso también, ¿no? Se puede hacer. Cuando tenemos que elevar a una potencia múltiplo de D más R a la potencia N, esto es múltiplo de D, y lo que se hace es el residuo se eleva a la potencia y se va reduciendo poco a poco. Propiedad número 7. Me dice múltiplo, tenemos un número que es múltiplo de D más un residuo por defecto, también es igual al múltiplo de D menos el residuo por exceso. Claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el número 42, que es múltiplo de 4, ahí está, 4 por 10, 40, más 2. Pero 42 también es múltiplo de 4, que sería 44 menos 2. Ahí está. No se olvide, este es el residuo por defecto y este 2 es el residuo por exceso. La suma, ¿cuánto me da? El divisor, que en este caso sería 4. ¿Ok? Eso es posible. Seguimos con las propiedades. Propiedad número 8. ¿Qué ocurre si tengo un múltiplo de D menos R y lo elevo a la potencia N? ¿Ok? Todo dependerá de N. Si N es par, entonces esto se reduce a un múltiplo de D más el R a la N. Y el N ya solamente le afecta al residuo. Ojo, cuando es menos, si el exponente es par, sería múltiplo de D más R a la N. Y si N es impar, entonces sería múltiplo de D menos R a la N. ¿Correcto? Ahora, esta es otra propiedad que se suele utilizar cuando a veces hay problemas en donde dice, si lo agrupo de 3 en 3, me sobra tal. Si lo agrupo de 2 en 2, me sobra. Si lo agrupo de 5 en 5, me sobra. Ahí podemos aplicar esta propiedad. Véase, si el número n me dice es múltiplo de a más r, es decir, si lo agrupamos de a en a, me sobra r. Si lo agrupamos de b en b, me sobra r, mire, con el mismo residuo. Entonces, este número n, por propiedad, sería múltiplo ¿de quién? Del mínimo común múltiplo de a y b más el mismo residuo r. Véase. ¿Correcto? Ahí está. Ojo, pueden haber más de dos formas de expresar a n también, ¿no? Puede haber una tercera o una cuarta. El hecho es que siempre va a ser n igual múltiplo del mínimo común múltiplo, ahí está, más y el mismo residuo. Ojo, tienen que tener el mismo residuo para poder aplicar la propiedad. Ok, propiedad número 10. Si tenemos un numeral escrito en base n, luego este numeral o este n lo podemos escribir como múltiplos de la base, potencias de la base todavía. Entonces, este número n, por ejemplo,
Si lo quiero escribir como múltiplo de la base, es decir, múltiplo de n, se reduce a múltiplo de n más el último dígito. Así. Ahí está. Múltiplo de n más x. Si quiero expresarlo en términos de múltiplo de n al cuadrado, la base al cuadrado, entonces sería múltiplo de n al cuadrado más el numeral que forman los dos últimos dígitos en su base respectiva. Ahí. ¿eh? Múltiplo de n al cuadrado es ese número n más el numeral formado por los dos últimos dígitos y x en la base n. Bien, pero este número n también lo puedo expresar como múltiplo de la base elevado al cubo, es decir, múltiplo de n al cubo. Y más, en ese caso, cuando es n al cubo, es decir, es la base al cubo, más el numeral formado por los tres últimos dígitos. En este caso sería z y x en la base n, no nos olvidemos. Ahí está. Esto sobre todo se utiliza cuando a veces en problemas nos dan datos o información, correcto, de una descomposición por partes, ¿no? Ahí está, por bloques. Están trabajando con bloques. Ahí se usan esas propiedades. Bien, vamos ahora a ver o a recordar los restos potenciales, ¿no? Si no, a ver cómo es esto de los restos potenciales. ¿En qué tipos de problemas se utiliza? Cuando a veces queremos nosotros expresar la potencia de un número en términos de múltiplos de otro. Por ejemplo, a veces quiero saber las potencias de 10, quiero expresarlo en términos de múltiplos de 7, ¿no? ¿Cómo es una potencia de 10 expresado en términos de múltiplos de 7? O, por ejemplo, ¿cuál es el residuo, por ejemplo, de dividir 10 elevado a la, tal vez, ¿no? 3.840 si lo divido entre 7. Ustedes saben que eso ya son cantidades enormes, ¿cierto? Entonces, puedo utilizar los restos potenciales, por ejemplo, para poder determinar ese residuo. ¿Cómo lo usamos? Veamos. Restos potenciales de 10 respecto al módulo 7. ¿Ok? Bien. Analizamos las potencias, que podemos comenzar de 10 a la 0 o de 10 a la 1, y así sucesivamente. Tenemos que analizar todas las potencias seguidas, ¿ya? Para buscar una regla de correspondencia. Veamos. 10 a la 0 es 1, ¿ok? Y 1 es múltiplo de 7 más 1. Ojo, aquí voy a colocar una observación. El número 0 es múltiplo de d para cualquier d entero y positivo, ¿ya? El 0 es múltiplo de 1, de 2, de 3, de cualquier número entero positivo, siempre. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos 10 a la 0, eso es 1. Y 1 es 0 más 1. Pero el 0 es múltiplo de 7, porque me dice que es múltiplo de cualquier número entero positivo. Ahí está, más 1. Por lo tanto, el 10 a la 0 es múltiplo de 7 más 1. 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Y 10 es 7 más 3. Y 7 es múltiplo de 7. O sea, 10 a la 1 lo puedo escribir como múltiplo de 7 más 3. Ahora, 10 al cuadrado. ¿Ok? 10 al cuadrado puedo trabajar multiplicando, ¿no? 10 por 10, eso es 10 al cuadrado, ¿cierto? 10 por 10, ahí está. Esto es 10 al cuadrado, lo cual sabemos que es 100. Pero también lo puedo trabajar aquí usando propiedades, miren. Pero 10 es múltiplo de 7 más 3. Este 10 también es múltiplo de 7 más 3. Ahí está, producto. Propiedad, múltiplo de 7. ¿Y qué se hace con los residuos? Se multiplican. 3 por 3, 9. Pero 9 es múltiplo de 7 más 2, porque es 7 más 2. Reduzco múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7 más el residuo 2. ¿Ves? Ya lo hemos reducido. Y así, 10 elevado al cubo, eso es 1000, pero lo puedo trabajar con el 10 a la 1 por el 10 al cuadrado, que me da 10 al cubo. Propiedad sería múltiplo de 7, 3 por 2, esto es 6, más 6. Y si tengo múltiplo de 7 más 6, eso es múltiplo de 7 menos 1, ¿no? Ahí está. Un múltiplo de 7 más 6 es también un múltiplo de 7 menos 1. Aquí está el residuo por defecto, residuo por exceso. 10 a la cuarta es un múltiplo de 7 menos 3, ¿no? También lo puedo trabajar como 10 al cubo por 10.
Múltiplo de 7 más 3 por múltiplo de 7 menos 1, múltiplo de 7 menos 1 por 3 menos 3. ¿Listo? 10 a la quinta, que lo puedo obtener del producto de 10 al cubo por 10 al cuadrado. O sea, aquí. Múltiplo de 7 menos 1 por 2 menos 2. Seguimos ahora. 10 a la sexta. 10 a la sexta lo puedo trabajar como 10 a la cuarta por 10 al cuadrado. Ahí está. 10 a la cuarta es múltiplo de 7 menos 3. 10 al cuadrado es múltiplo de 7 más 2. Menos 3 por 2, menos 6. O sea, debe ser múltiplo de 7 menos 6. 6 es el residuo por exceso, entonces 1 es el residuo por defecto. Esto debe ser un múltiplo de 7 más 1. Ahí está. ¿Y qué podemos determinar? Mire, que ya se está empezando a repetir el residuo. 1, 1 aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si seguimos analizando las demás potencias de 10, va a ir comenzando a repetir nuevamente los términos que vamos teniendo aquí. Entonces, esto me indica que el gaussiano, en este caso, debe de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 términos vuelve a repetir. Ahí hay un ciclo, ¿no? El gaussiano es 6. ¿Eso qué quiere decir? Que este 10 elevado a la potencia n lo puedo expresar como en términos de múltiplo de 7. ¿Correcto? Elevado a la potencia 6k más un cierto residuo. Así. 10 elevado a la un múltiplo de 6, con lo cual es 0, 6. Eso es un múltiplo de 7 más 1. Ahí está. Ahora para el siguiente será 10 elevado a la un múltiplo de 6 más 1, sería en este caso. Eso debe ser un múltiplo de 7 más 3. Para el siguiente, 10 elevado a la un múltiplo de 6 más 2, ojo porque el gaussiano es 6, ahí está. Esto debe ser un múltiplo de 7 más 2. 10 elevado a la un múltiplo de 6 más 3 es un múltiplo de 7 menos 1. 10 elevado a la un múltiplo de 6 más 4 debe ser un múltiplo de 7 menos 3. Y finalmente, 10 elevado a la un múltiplo de 6 más 5 debe ser un múltiplo de 7 menos 2. Ahí está, esa es la conclusión. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cuando tenemos un número que es una potencia de 10 y queremos averiguar cuál es el residuo cuando se divide por 7, hay que averiguar cómo es el exponente de ese 10, qué forma tiene. ¿Será de esta forma, de esta otra o de esta otra? Y luego determinamos cuál debe ser el residuo respectivamente. 1, 3, 2 en este caso son residuos por defecto y en este caso son residuos por exceso. ¿Ya? Ojo, también puede determinarse residuos por defecto para todos, ¿ah? No hay problema. ¿Ya? No, o residuos por exceso también. No hay ningún inconveniente. Ejemplo, ¿cómo utilizamos este resultado? Por ejemplo, vea, ¿se ve? ¿Cuál es el residuo por defecto cuando dividimos 10 a la 2021 por 7? Entonces, quiero ver cuál de estas formas es. Para eso, ¿qué necesito? El exponente, saber múltiplo de 6 más qué residuo es. Entonces, 2021 lo dividimos entre 6. Pues. 2021 es múltiplo de 6 más 5. Tiene residuo 5. Entonces, estoy en este caso. Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 10 elevado a la 2021, eso es 10 elevado, pero 2021 es múltiplo de 6 más 5, estoy aquí, por restos potenciales, esto es un múltiplo de 7 menos 2. Quiere decir que el residuo por exceso es 2, por defecto debe ser ¿cuánto? 5, ¿no? Recuerde que la suma del residuo por exceso más el residuo por defecto me debe dar el divisor, y el divisor es 7. Ahí está, ¿ves? Múltiplo de 7 más 5. Finalmente, ¿cuánto es el residuo por defecto? 5. Y ya hemos resuelto el problema. ¿Ok? Entonces, en esos casos podemos utilizar los restos potenciales. Ok, por último, recordemos algunos criterios de divisibilidad, ¿no? Muchas veces estos ya son conocidos, ¿no? Sobre todo criterios de divisibilidad por potencias de 2. 2 a la n para un n entero y positivo.
Divisibilidad por 2. Cuando este número A, B, C, D, E, F, con esas cifras, es múltiplo de 2. Cuando el último dígito sea 0 o múltiplo de 2, ¿no? Ahí está. Segundo, cuando este número es múltiplo de 4, 4 es 2 al cuadrado, ¿cierto? Cuando los dos últimos dígitos, E y F, son 0, o bien cuando estos dos últimos dígitos me forman un numeral que es múltiplo de 4. Y por 8, 8 es 2 al cubo. Eso quiere decir cuando los tres últimos dígitos son iguales a 0. Ahí está. D igual a E, igual a F, igual a 0, entonces el número es divisible por 8. O también cuando los tres últimos dígitos forman un numeral que es divisible por 8. ¿Cuándo será divisible por 3 o por 9? Criterio de divisibilidad, ¿no? Recordemos, la suma de cifras, ahí está, debe ser múltiplo de 3, en el caso de la divisibilidad por 3. Y en el caso de la divisibilidad por 9 es cuando la suma de sus cifras me da múltiplo de 9. Ahora por 5, ¿no? Potencias de 5. Ahí está. Criterio de divisibilidad por 5. Cuando el último dígito, F, es 0 o 5, ¿no? ¿Está? Aquí debe ser 5, ¿ya? Por 5 al cuadrado, cuando en este caso tendríamos n, el último, o en todo caso, los dos últimos dígitos son iguales a 0, y en este caso sería múltiplo de 5 al cuadrado, es decir, 25, o bien cuando los dos últimos dígitos me forman un numeral múltiplo de 25, ¿no? Ahí está, que podría ser 25, 50, 75, ¿cierto? Ahí va. Criterio de divisibilidad por 6. Un número se dice que es divisible por 6, 6 es 2 por 3, y en este caso usamos los dos criterios de divisibilidad, es decir, este número debe ser divisible por 2 y al mismo tiempo divisible por 3. O sea, el último dígito debe ser par o 0 y la suma de sus cifras múltiplo de 3. Criterio de divisibilidad por 7. Ahí vamos a utilizar los restos potenciales. ¿Ok? Casualmente esos restos potenciales nos permiten dar criterios de divisibilidad respecto del módulo trabajado. Recuerde que los restos potenciales, cuando hemos trabajado en el caso de potencias de 10 divididos entre 7, nos generaban restos 1, 3, 2. Luego era menos 1, menos 3, menos 2, en ese orden. Entonces, si nosotros queremos analizar si este número es divisible por 7, lo que hacemos es sumar las cifras, pero estas cifras previamente deben estar multiplicadas de derecha a izquierda en esa forma por los factores 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2 y así sucesivamente, en ese orden. En este caso tendríamos, ¿no? La tendríamos 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Entonces sería F más 3E más 2D, ahora vienen los negativos, menos C, menos 3B, menos 2 veces A. Ahí está. ¿Y eso cómo debe ser? Múltiplo de 7. Criterio de divisibilidad por 11. Cuando realizas los restos potenciales por 11, vamos a tener dos residuos. El por defecto va a ser 1 y por exceso va a ser menos 1 en las potencias de 10, analizándolas. Y entonces, en este caso, esto nos genera, pues, los restos potenciales de la forma, ¿no? Es decir, criterio de divisibilidad por 11. Cuando, del mismo modo, la suma de las cifras multiplicadas previamente de derecha a izquierda por los factores, en ese orden, 1 menos 1, 1 menos 1, esto es un múltiplo de 11. Ahí está. Sería en todo caso más 1, más D, más B, porque estos van a ser multiplicados por 1, menos C, menos C, menos A. Ahí está. ¿Y todo eso qué me debe dar? Múltiplo de 11. Ese es el criterio de divisibilidad por 11. Por 13. Bueno, cuando uno estudia los restos potenciales de 13, es decir, las potencias de 10 al dividir entre 13, ¿qué residuos me genera? Son los siguientes. 1, ahí está, 1 menos 3 menos 4, en ese orden, menos 1. 3, 4, 1, y así, ¿no? Menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4, 1, así sucesivamente.
Y esos restos potenciales los vamos a utilizar para poder generar la regla de divisibilidad por 13, ¿ve? Entonces siempre de derecha a izquierda se le asigna esos números previamente a multiplicarlos por la cifra respectiva. Entonces sería 1 por G, menos 3 por F, ahí está, menos 4 por E, menos 1 por D, ahora positivo, más 3 por C, más 4 por B y más 1 por A. Y así sucesivamente si es que hay más dígitos, ¿no? Cuando todo este resultado sea un múltiplo de 13, se dice que el número n también es múltiplo de 13. Por 33. Bueno, para hablar del criterio de divisibilidad por 33, 33 es 3 por 11. Podríamos hablar del criterio de divisibilidad por 3 y a la vez por 11. Esa es una alternativa. Pero la otra alternativa también, hay veces en los datos nos dan bloques de, ¿no? de bloques formados por los dígitos del número. Y cuando eso sucede, podemos utilizar esta propiedad, por ejemplo. El número B, C, D, E, F, ahí está. Se dice que es divisible por 33 cuando formamos bloques siempre de derecha a izquierda, bloques de 2. El numeral EF más el numeral CD, bueno, aquí solamente queda un dígito, no hay problema, puede quedar en un dígito siempre, ¿no? El de el dígito de mayor orden, o si hay dos dígitos no hay problema, pero si hay uno solo puede trabajarse también con el que queda, ¿ya? Entonces sería cuando B más el bloque CD más el bloque EF sea múltiplo de 33. Y algo muy similar ocurre cuando para el criterio de divisibilidad por 99, ¿no? 99 es 9 por 11. Podemos utilizar el criterio de divisibilidad por 9, que es la suma de dígitos igual a un múltiplo de 9, y el criterio de divisibilidad por 11, ¿no? Que resulta de multiplicar cifras de derecha a izquierda por 1 menos 1, 1 menos 1, y luego realizar la operación y que esto sea múltiplo de 11. Podemos trabajar con eso. Pero también podemos trabajar con esta otra, que es muy parecido al criterio de divisibilidad por 33, es decir, cuando trabajemos o descompongamos al número por bloques de 2, de derecha a izquierda nuevamente. Bloque EF, bloque CD, bloque AB, y aquí me queda un dígito. No hay problema si me queda un dígito a la izquierda, ¿ok? Ahí está. Entonces, la suma de esos bloques, es decir, N más AB más CD más EF, sea un múltiplo de 99. Si eso lo es, entonces se dice que todo este número es múltiplo de 99. Entonces se puede trabajar por bloques. Ojo, eso es para 33, para 99. Pero eso naturalmente lo vamos a utilizar dependiendo de los datos del problema. Hay veces hay datos en el problema donde involucran estos bloques. Es ahí donde necesitas utilizar eso. Ok, bien, finalmente vamos a los ejercicios de clase. A ver. Y ahí tenemos el problema número 1. ¿Ok? ¿Qué me dice este problema 1? Veamos. Diego dice, tiene A menos 8 B, AB soles. ¿Ok? ¿Está? Y con ese dinero compra más de un polo de precio 2B menos 0 soles cada uno. Entonces, muy bien. A ver, vamos por aquí. Lo que tiene Diego es A menos 8, así es este dígito, AB soles. Eso es lo que tiene. El precio del polo. ¿Cuánto es el precio del polo? Precio del polo es 2B menos 1. Así es este dígito. Termina en 0. ¿Listo? Si el número de soles que tiene es lo máximo posible, ojo, esto es lo máximo posible. ¿Cuántos soles le faltaría para comprar un polo más? Entonces necesito saber cuánto es lo que tiene y cuánto es el precio del polo, ¿cierto? Vamos a averiguar eso. ¿Ok? A ver, veamos. Primero, consideraciones para las cifras. Vamos a ver cuál es la variación de las cifras. ¿Ok? Entonces, como A y B son cifras, donde A menos 8, 2B menos 1 también es cifra, entonces, mire, el dígito de mayor orden tiene que ser diferente de 0.
Entonces A no puede ser 8, ni menor a 8, tiene que ser a partir de 9 en adelante, ¿correcto? Entonces A debe ser mayor o igual que 9, pero A es dígito y menor que 10. Entonces no te queda otra alternativa que A tenga que ser 9. Solo hay un único valor para A, ¿correcto? Entonces mire, A es 9. Ya tenemos el valor de A, efectivamente es 9. Ahora necesito saber la variación para B. A ver, veamos, ¿cómo es B? B es un número, naturalmente es una cifra menor que 10, pero donde 2B menos 1 sea cifra. Esto tiene que ser cifra. Entonces, para que esto sea cifra, B puede ser 0, no puede ser 1, ¿cierto? A partir de 1, B tiene que ser mayor o igual que 1. 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. Ahí sí, es dígito. ¿Y cuál será el máximo valor de B? A ver, B podría ser, por ejemplo, 7. 2 por 7, 14, menos 1, 13. No, no es cifra. A ver, 6 tampoco. 5, sí. 2 por 5, 10, menos 1, 9. Sí, el máximo valor de B es 5. Ahora sí, con esas indicaciones y como necesitamos que lo que tiene sea lo máximo posible, entonces ¿eso qué quiere decir? Que el A tiene que ser lo máximo. Ahí está. Y el B también, lo máximo posible, pues. Pero A no hay otra alternativa que sea 9. No hay otra. A es 9. En B sí puedo coger el máximo. ¿Cuánto sería entonces el máximo valor para B? B máximo 5. B tendría que ser 5, ¿correcto? Entonces con eso ya conocemos lo que tiene y cuál es el precio del polo. Entonces el máximo valor que tiene sería 9 menos 8, 1, 9, 5, o sea, 195. ¿Y cuánto es el precio del polo? Ah, sería cuando B vale 5, 2 por 5, 10 menos 1, 9. El precio del polo es de 90 soles. ¿Ok? Ya está. Ahora, si quiero saber cuántos soles me faltaría para comprar un polo más, bueno, primero tengo que saber cuánto es el vuelto que recibiría, ¿correcto? Si compro la máxima cantidad de polos. Con 195 soles, ¿cuántos polos de 90 soles puedo comprar? 2 polos, ¿no? Y me van a dar de vuelto, ¿cuánto? 15 soles. Entonces, si tengo devuelto 15 soles, ¿cuánto me faltaría para comprar un polo más? 90 menos 15, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? 80, perdón, 75 soles, ¿sí? Ahí está, 75 soles me faltaría para comprar un polo más, ¿ok? Clave entonces para este problema, ¿cuál sería? La letra C. Bien, ahí está. Es entonces para el problema número 1. Entonces, véase, mire, cuán importante también aquí es recordar las propiedades o las condiciones de los dígitos, ¿no? De los dígitos de mayor orden, de las cifras. Recuerde siempre que las cifras tienen que ser menor que la base, no nos olvidemos, y con eso nos permite acotar los valores, es decir, ver posibilidades de dónde a dónde puede variar. Y según la condición del problema, damos esos valores. Ahora, algo muy importante es la cantidad. Por ejemplo, me dice máximo. En otros casos tal vez me puede decir mínimo y hay que analizar en qué casos tomaría su mínimo valor también. ¿Ok? Ahí está. Bien, vamos al siguiente problema. Ahí tenemos problema número 2 que me dice, si el número de manzanas que tengo lo divido por defecto por 67 y obtengo un residuo igual al triple del cociente, ok, a ver, vamos a ver, en este caso, como no se sabe cuántas manzanas se tienen, veamos, sea de el número de manzanas. Pero ¿qué dice? Si ese número de manzanas que tengo lo divido por defecto por 67, allá, entonces D es igual a 67, es el divisor, ahí está. Obtengo un residuo igual al triple del cociente. Bien, es una división por defecto. Entonces sería por el cociente por defecto más el residuo por defecto. ¿Ok?
pero nos dice que el residuo que obtiene es el triple del cociente. Allá, entonces, vamos aquí. El dividendo debe ser igual 67 veces cociente por defecto más, pero este residuo dice que es el triple del cociente por defecto. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cuánto es esta suma? 67 más 3, 70, ¿no? 70 cociente por defecto. Ya está. Lo dejo ahí momentáneamente. Ahora, ¿qué dice? Pero si la misma división la realizo por exceso, a ver, vamos a recordar, división por exceso. ¿Cómo sería por exceso? Dividendo es igual a divisor, que en este caso es 67, por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. ¿Qué ocurre en esta división? Obtengo un residuo igual al cuádruple del cociente por exceso. Allá voy a reemplazar. Entonces, en este caso, tendríamos dividendo es igual 67 cociente por exceso menos, y aquí el residuo por exceso es el cuádruple, me dice, del cociente por exceso. ¿A qué es igual esto? 67 menos 4, puedo restar 63 cociente por exceso. Y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mire, se trata del mismo número de, son iguales. Entonces, ¿cómo deben de ser estos valores? Iguales. Ahí está. Este 70 veces cociente por defecto debe ser igual a 63 veces el cociente por exceso. Vamos a igualarlo, ¿correcto? Así, entonces, 70 cociente por defecto igual a 63 cociente por exceso. ¿Está? ¿Vamos a simplificar? Sí, simplifiquemos, pues. A ver, simplifiquemos. Séptima, 10. Séptima, 9. Me va a quedar así. Luego, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? A ver, veamos por aquí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. A ver, cociente por defecto es al cociente por exceso, ahí está, como, y el cociente por defecto aquí quedaría un 9 y este pasaría acá sobre 10, ¿no? O sea, el cociente por defecto es como 9 y el cociente por exceso es como 10. Entonces, podríamos decir que el cociente por defecto es como un 9K, ¿cierto? Y el cociente por exceso, ¿cómo es? Es un 10K. Lo dejo ahí momentáneamente, pero ahora hay algo muy importante. Yo tengo el residuo por defecto y el residuo por exceso. Recordemos una propiedad que debe cumplirse con respecto de los residuos. La suma de los residuos por defecto y por exceso debe ser igual al divisor. Entonces aquí le voy a agregar eso. Pero la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso me debe dar el divisor. Voy a reemplazar. Residuo por defecto, ¿a qué es igual? 3 veces el cociente por defecto. Más residuo por exceso, el residuo por exceso es menos 4. Allá. ¿Sí? El residuo por exceso, perdón, es 4, no es menos. Es 4 veces el cociente por exceso. Así. ¿Y el divisor cuánto es? El divisor es 67. ¿Qué está? Ahora sí, mire, ya puedo hallar los cocientes, sí los puedo hallar, ¿cierto? Ahí está. Pero el cociente por defecto es 9K, entonces sería 3 por 9K, ahí está, más 4 por cociente por exceso es 10K. Y esto me da 67. 3 por 9, 27K, más 40K, 67K. ¿Cuánto vale K? K vale entonces 1. Entonces K vale 1. Conociendo ya el valor de K, ya puedo saber cuánto es el cociente por defecto, cuánto es el cociente por exceso. Ahí está. ¿Ok? Entonces a esto le vamos a llamar asterisco y lo voy a reemplazar en asterisco. Entonces diremos en asterisco. Ahora sí. El cociente por defecto debe ser 9 por 1, 9. Y el cociente por exceso, 10. Por lo tanto, ya puedo saber cuántas manzanas tengo, ¿cierto? Así diremos, pues. D, que es el número de manzanas, ¿correcto? Debe ser igual
divisor, que es 67, por el cociente por defecto. Bien, cociente por defecto es 9. Más el residuo por defecto, pero el residuo por defecto es 3 veces el cociente por defecto. Más 3 por 9. Ya está. 67 por 9, en este caso nos da 603, ¿no? 9 por 7, 63, ahí está, llevo 6, 9 por 6, 54, más 6, 60, más 27. Muy bien, la suma es 630, pero no nos piden ello, la suma de cifras de ese número de manzanas. Ah, ya. Por lo tanto, suma de cifras de D igual 6 más 3 más 0, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto es? 9. Efectivamente, la letra D. Ahí está. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Ahí está. Esa es la propiedad. Se ha realizado la división por defecto, por exceso. Se igualan. La suma de los residuos por defecto y por exceso debe ser 67 y se obtiene que el cociente por defecto es 9 y por exceso es 1, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente por defecto. ¿Está? Y está utilizando la representación, ¿no? 70 veces el cociente por defecto, porque era más 3 veces, ¿no? El cociente por defecto, ¿listo? 630. Ahí está. Clave, entonces, la letra D. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos entonces al siguiente problema, problema 3. A ver qué nos dice este problema 3. Se divide, dice, este número, 3AB caramelos. Allá se tiene esa cantidad de caramelos. Ahí está. En partes iguales lo vamos a dividir entre cierto número de niños y se obtienen 103 caramelos sobrantes. ¿Ok? Si con respecto a esta división dice el producto de los cocientes por defecto y por exceso es 552, ¿cuántos niños hay como mínimo? Entonces, no sabemos cuántos niños hay, ¿no? Entre cuántos niños ha repartido. Vamos a suponer que el número de niños sea n. Entonces me dice, ¿cuántos niños hay como mínimo? O sea, debo de hallar el menor n. Ojo, el menor n. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a repartir esta cantidad de caramelos. Bien, a ver. 3AB7 tiene esa cantidad de caramelos, lo reparte entre n niños. No sabemos cuánto es el cociente, no me dice el problema, no hay problema, le pongo por Q, ¿no? Pero dice que le sobran. Entonces esto es por defecto, ¿no? ¿Está? Le sobran. ¿Cuánto le sobra? 103 caramelos sobrantes. Ahí está. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir también? Recuerde que el residuo, ¿cómo es? El residuo siempre es menor que el divisor, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo, eso es muy importante. 103 es menor que n. Este es el divisor, pues. Y mayor que 0, en este caso, por ser una división inexacta. O sea, el número n debe ser mayor que 103. A ver, vamos a ver. Bien, pero ¿qué más me dice? El producto de los cocientes por defecto y por exceso es 552. Ya, eso es un dato muy importante. Cociente por defecto por cociente por exceso es 552. Pero todos sabemos que el cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. Esto es una propiedad. Entonces voy a tener cociente por defecto por el cociente por defecto más 1 igual a 552. ¿Eso qué me indica? Que el 552 lo debo de expresar como el producto de dos números consecutivos. ¿Ok? Sacando los factores del 552, esto también es 23 por 24. Ahí está. Entonces, ahora sí, el cociente por defecto debe ser 23 y el por exceso 24 para que se satisfaga. Entonces, ya conocemos el cociente por defecto, lo reemplazo. ¿Correcto? Cociente por defecto igual a
23. Entonces, ¿cómo quedaría el número entonces? Así, este número 3AB7, así, debe ser n por 23 más 103. Ahí está. ¿Correcto? Bien, ya tenemos esto. Pero este número, como comienza en 3, ojo, y además ahora vamos a ver qué condiciones tiene que tener este n. Fíjate, este n, ¿ok? Debe de ser, a ver, veamos. Mire, la suma de el último dígito con el último dígito me debe dar 7, termina en 7. Como este último dígito es 3, ahí está, entonces el último dígito de este producto debe de ser 4, ¿no? Ahí está. Pero si el último dígito es 4 de ese producto, ¿correcto? Luego entonces, ¿cuál sería el último dígito de n? Si este número 3 por el último dígito de n debe terminar en 4. Entonces, en este caso, n debe terminar en 8. ¿Correcto? Ahí está. N debe terminar en 8. N debe ser de esa forma. Y debe ser mayor que 103, ¿no? Mayor que 103. O sea, puede ser 108, 118, 128. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué me dice? N tiene que ser lo menor posible. Entonces diremos así como N, vamos por aquí, N es mayor que 103, ¿ok? De esto de aquí vamos a colocarle así, asterisco, ¿ya? Entonces, por asterisco, N puede ser 108 o 118 o 128. Y hay que buscar el menor posible. Con 108 reemplazamos, no va a dar 3.000, es 2.000 y tanto. Con 118 tampoco, no llega a los 3.000. Con 128 sí, ahí sí llega. Por lo tanto, el menor n, ¿cuánto debe de ser? 128. ¿Ya? Ahí está. Listo, y ya no sigo analizando porque me piden el menor, pues, y ese debe ser el valor. ¿Ok? Listo. Ahí nos quedamos entonces. Nos vamos a un intermedio. Ahí está. A ver, nos dice cuántos niños como mínimo, ¿no? 128. ¿Ya? Con 128 se cumple. Clave, entonces, la letra C. ¿Ok? A ver, vamos entonces a un intermedio. A ver, bien, entonces vamos ahora al siguiente problema, que sería el problema número 4, ¿no? Ahí está. Gerardo dice, tiene cierta cantidad de monedas y observa que al agruparlas de 9 en 9 le sobra una moneda. Al agruparlas de 12 en 12 le sobran 4 monedas. Y al agruparlas de 7 en 7 no le sobran monedas. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué más nos dice? Sabiendo que el número de monedas que tiene es el menor posible, cuya cifra de las unidades es 6, determina entonces la suma de las cifras de dicho número. ¿Ok? Bien. Como no se sabe cuántas monedas tiene Gerardo, vamos a suponer que la cantidad de monedas que tiene sea pues n, ¿correcto? Ahí está. A ver. Bien, como nos dice que se agrupan de 12, perdón, primero de 9 en 9 le sobra una moneda, entonces eso quiere decir que el número n debe ser múltiplo de 9 más 1. ¿Ok? ¿Está? Múltiplo de 9 más 1. ¿Sí? Bien, por otro lado, ¿qué tenemos? Ese número n es también múltiplo de 12 más 4, porque dice que si las agrupa de 12 en 12, le sobran 4.
Y si las agrupa de 7 en 7 no le sobran monedas, o sea, debe ser múltiplo de 7. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una propiedad cuando trabajamos con restos o con residuos. Entonces, la idea es expresar a n de modo que tengan el mismo residuo. ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo podemos hacer esto. A ver, aquí tenemos. Problema 4. ¿Ver? Veamos. Dice, el número n es múltiplo de 9 más 1. Pero esto también lo puedes escribir de esta otra forma. Como múltiplo de 9, si yo le agrego múltiplos de 9, el resultado no cambia. Y por ejemplo, un múltiplo de 9 puede ser el mismo 9. Le agrego 9, ahí está, más 1. O sea, este número se puede escribir como múltiplo de 9 más 10. Ahí está. Aumentándole múltiplos de 9 puedo hacer eso. Este mismo número n le puedo escribir también como un múltiplo de 9 más, le puedo agregar 9, 19, por ejemplo. Este mismo número también lo puedo escribir como múltiplo de 9, le vuelvo a agregar 9, 28. Y así puedo hacer las veces que sean necesarias. Y algo muy similar lo puedo hacer con el otro, con múltiplos de 12. Bien, veamos. N me dice es múltiplo de 12 más 4. Entonces, si yo le agrego múltiplos de 12, no va a cambiar el resultado. Y mire, le voy a agregar múltiplo de 12, le agrego 24. 24 es múltiplo de 12, más 4. Y 24 más 4 es 28. O sea, es un múltiplo de 12 más 28. Ahora, con respecto al otro, al 7, múltiplo de 7 también es n. Si yo le agrego un múltiplo de 7, no le afecto en nada. Entonces, esto lo puedo escribir como múltiplo de 7 más 28. 28 es múltiplo de 7. Y ahora, ¿qué puedo observar? Mire, el número n se puede escribir como múltiplo de 9 más 28, o también lo puedo escribir como múltiplo de 12 más 28, y también lo puedo escribir como múltiplo de 7 más 28, con el mismo residuo. ¿Correcto? Y entonces aquí podemos utilizar pues una propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? A ver, veamos. Así tenemos entonces lo siguiente. N se escribe como múltiplo de 9 más 28, múltiplo de 12 más 28 y también como múltiplo de 7 más 28. Entonces, por propiedad, la propiedad me dice, este número n es múltiplo del mínimo común múltiplo, ¿recuerda? ¿De quién? De 9, 12 y 7. Ahí está. Todo ello más 28, que es el mismo residuo. Ahí ya tengo la forma del n. ¿Pero a qué es igual el mínimo común múltiplo de 9, 12 y 7? Eso es 252. Entonces aquí tendríamos, ¿está? ¿Está? N debe ser igual, ahí está, múltiplo de 252 más 28. O sea, quiere decir que N es 252 por Q más 28. Donde Q debe ser un número entero, pues no, positivo. Ahí está. Ahora, ¿pero cómo es N? Dice que sabiendo que el número de monedas que tiene es el menor posible cuya cifra de las unidades es 6. Ah, ya. Eso es muy importante. O sea, este número n, por dato del problema, es lo menor posible y termina en 6. El último dígito es 6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, ¿cómo debe ser Q? A ver, esta suma debe terminar en 6. O sea, eso significa que Q, ¿cuál es el último dígito para Q? Ah, ya, aquí sería 2 por 4. El último dígito debe ser 4 para Q, ¿cierto? 2 por 4 es 8, más 8 termina en 6. Ahí está, ¿correcto? Entonces nosotros necesitamos buscar un cociente lo menor posible, de modo que termine en 4.
¿Y eso quién puede ser? 4, no hay otro. Entonces, si n debe ser lo menor posible, vamos a colocar aquí, luego q debe ser lo menor posible. Entonces, así ya tendríamos, pues, n debe ser menor n, naturalmente, 252 por 4 más 28. Ahí está. Y esto me va a dar, en este caso, 1008 más 28, ¿no? 1008. 4 por 2, 8. 4 por 5 es 20. 4 por 2 es 8, más 2, 10, ¿no? Más 28. ¿Cuánto es esta suma? 1036. O sea, n debe ser 1036. ¿Pero qué nos piden? La suma de cifras. Ah, ya. Entonces vamos a sumar las cifras. 1 más 0 más 3 más 6. ¿Cuánto es? 10. ¿Correcto? Entonces la respuesta debe ser 10. Efectivamente, clave la letra C para este problema. Ahí están las formas de representar. Mire el artificio, ¿no? Que se hace utilizando justamente el hecho de que si le sumamos múltiplos de este mismo número, el resultado no cambia. Claro, eso es por la propiedad de los múltiplos, ¿no? Múltiplo de A más múltiplo de A sigue siendo múltiplo de A. Ahí está. Luego entonces la suma de cifras 10. Por lo tanto, clave para este problema la letra C. ¿Ok? Y ahora pasamos al problema número 5. A ver, ¿qué nos dice 5? Ahí está. La edad de la profesora Anita coincide, a ver, por favor. ¿Ok? La edad de la profesora Anita coincide con la cantidad de alumnos que tiene en su clase. ¿Ya? Ella observa, ¿ok? Problema 5. Bien, no sabemos cuánto es esa edad. Vamos a suponer que es la edad de la profesora. ¿Está? Es la edad de la profesora y a su vez es la cantidad de alumnos que tiene, ¿no? En su clase. Bien, ¿qué observa la profesora? Si los agrupa de 3 en 3, le sobra un alumno. Ah, o sea, E es múltiplo de 3 más 1. Si los agrupa de 4 en 4, le sobran 3 alumnos. Allá. E también es múltiplo de 4 más 3. Pero para poder agruparlos de 5 en 5 le estarían faltando 2 alumnos. Ah, entonces E debe ser un múltiplo de 5 menos 2, porque le faltan 2. Determine la suma de las cifras de la edad de la profesora Anita. ¿Correcto? Entonces me pide la suma de cifras de E. Necesitamos hallar E en otras palabras. Bien, a esto que está aquí le vamos a llamar dato número 1, dato número 2 y dato número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy similar al caso anterior, al ejercicio anterior. Voy a buscar residuos, ¿correcto? Iguales, restos iguales. Entonces vamos a trabajar, a ver, por ejemplo aquí, 1 y 5 es más práctico de trabajarlo. Véase, veamos. A ver, de 1. ¿Qué tenemos de 1? De 1 tenemos lo siguiente. E me dice que es múltiplo de 3 más 1. Esto también es igual múltiplo de 3 más 1 y le resto 3. También puedo restarle porque recuerde que la diferencia de múltiplos de 3 sigue siendo múltiplo de 3. No le afecta en nada. ¿Y qué tengo? Múltiplo de 3 menos 2. Y ahora puedo usar 3, mire, porque 3 tengo múltiplo de 5 menos 2. Entonces, de 3 ya tengo que E es múltiplo de 5 menos 2. Ahí está. Siempre tengo que buscar lo más cómodo, lo más práctico, ¿cierto? Y en este caso puedo trabajar también con residuos por exceso. Y entonces ahora puedo utilizar la propiedad aquí para los dos y después voy a buscar para el que me falta todavía. Ahí está. Entonces, así ya puedo utilizar por propiedad E debe de ser
múltiplo de quién? Del mínimo común múltiplo de 5 y 3, ahí está, menos el mismo residuo, que es 2. Mínimo común múltiplo de 5 y 3 o de 3 y 5, eso es 15, ¿cierto? Entonces voy a tener que E es múltiplo de 15 menos 2. Ya está. Lo voy a dejar esto momentáneamente aquí porque todavía me falta un dato que no he utilizado y tengo que también imponerle esa condición, pues, ¿no? Vamos a llamarle alfa a esta expresión. Ahora diremos nosotros de alfa y luego de 2, que todavía nos está faltando. A ver, de alfa entonces. E, que es un múltiplo de 15 menos 2, también lo puedo escribir así, como un múltiplo de 15 menos 2 y le resto 15. Recuerde que también puedo hacer eso, ¿no? Menos 17. Ya está. Menos 15 menos 2, menos 17. Y eso lo voy a aprovechar porque de 2, mire la forma que tengo en 2. E me dice que es un múltiplo de, y tenemos 4 más 3. Ah, entonces es múltiplo de 4 más 3. Así es. Pero ahora le puedo restar múltiplos de 4, ¿cierto? Y entonces puedo tener así, múltiplo de 4 más 3 menos 20. 20 es múltiplo de 4. No le afecte en nada. ¿Por qué lo resté 20? ¿O por qué resté 20? Para obtener residuo menos 17. Y esto es múltiplo de 4 menos 17. Ahí está, véase. Entonces, ¿qué puedo observar? Ya tengo residuo por defecto, por exceso, perdón, menos, en este caso, residuo por exceso, 17. Ya puedo utilizar la propiedad aquí. ¿Eh? Entonces, por propiedad, nuevamente aplico. ¿Está? Entonces diremos así, por propiedad, este número E ahora debe ser como múltiplo del mínimo común múltiplo de quién. Aquí está, ¿no? De 15 y de 4. Ahí está. Todo esto menos 17, el mismo residuo. ¿Correcto? Ahí está. Bien. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 15 y de 4? ¿Está? 60, ¿cierto? Entonces, E debe ser múltiplo de 60 menos 17. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que E, ¿quién es E? ¿Cuánto sería E? La edad de la profesora. Entonces, la edad de la profesora puede ser múltiplo de 60, sería 60 menos 17. 60 menos 17, ¿cuánto sería? 43, ¿no? 43 años. El otro múltiplo sería 120 menos 17, pero ya es más de 100, ¿no? Y lo usual, ¿no? Es menor a 100, ¿no? Ahí está. Entonces, la edad de la profesora debe ser 43 años. ¿Ok? Naturalmente, ¿no? La edad de la profesora, 43 años. ¿Cuánto suman las cifras? 7, ¿no? Lo que nos piden es la suma de cifras. Por lo tanto, 4 más 3, 7. Suma de cifras igual a 4 más 3, es decir, 7. Por lo tanto, la clave debe ser para este problema la letra B. ¿Ok? Mire esa propiedad, ¿no? De los múltiplos, de poder sumar o restar múltiplos del número dado y de modo que obtenga residuos iguales, ¿no? Esa es la idea. Ahí está. Muy bien. Bien, clave entonces la letra D para este problema número 5. Y ahora pasamos al problema número 6. A ver, ¿qué nos dice 6 en este caso? Ahí está. Junior dice, quien nació en 1995, le dice a su padre de 42 años. ¿Ok? Bien. Aquí. Problema 6.
que ha verificado lo siguiente. Si eleva el número 170.495 al número de años que tiene su padre tiene 42 años, y si este resultado lo divide por 17, o sea, es múltiplo de 17, obtiene un residuo por exceso igual al número de años que tiene Junior, menos residuo por exceso. Entonces, X que viene a ser la edad de Junior cuando habla con su padre, ¿no? En el momento de la conversación, ¿correcto? En el momento de la conversación. ¿Ya está? ¿Correcto? Ok, ¿qué más nos dice? ¿En qué año ocurrió la conversación? Allá, entonces, el año en la que ocurrió la conversación sería, él nació en 1995, más los años que tiene, ese debe ser el año en que ocurrió la conversación, ¿correcto? Entonces aquí, año en que ocurrió la conversación, sería igual 1995 más X. Esto es lo que nosotros debemos de hallar. A eso debemos llegar. O sea, debemos de hallar X en otras palabras. ¿Ok? Vamos a hallar X. Es decir, vamos a expresar esta potencia de 170.495 en términos de múltiplos de 17. A ver, vamos a ver. 170.495 elevado a la 42. Mire, voy a usar propiedades, ¿ok? Este 170.495, cuando nosotros dividimos entre 17, nos va a generar un residuo 2. ¿Ya? Este número es múltiplo de 17 más 2. Se lo divide y va a ver que tiene un residuo 2. Elevado entonces a la 42. Ahí está. ¿Ya? Ojo, acá lo voy a colocar. Al momento de dividir, esto es 17 por 10.029. Así sale. Si no, le aplica el criterio de divisibilidad también, no hay problema. Más 2. Por esa razón se coloca múltiplo de 17 más 2. Pero esto a qué es igual? Usemos propiedades. Cuando tenemos una potencia, esto sería múltiplo de 17, como es positivo, no hay problema más, y el residuo se eleva a la potencia. ¿Correcto? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos buscar una potencia de 2 lo más cercano a 17. Lo más cercano a 17. A ver, vamos a ver. ¿Esto a qué es igual? Bueno, múltiplo de 17 más 2 elevado a la cuarta es 16. Y 16 está muy cerca de 17, porque es 17 menos 1. ¿Ok? Entonces, bien, 2 a la cuarta. Pero como tengo potencia 42, me ayudo de la teoría de exponentes. Ah, ya, esto es 4 por 10, 40. Si tengo producto de bases iguales, sumamos los exponentes. Entonces aquí ya tengo 40, me faltaría un 2, 42. Ahí está, lo puedo escribir de esta manera. Y seguimos por aquí. Esto es múltiplo de 17 más, pero 2 a la cuarta es 16 y 16 es 17 menos 1. Ahí está. Elevado a la 10 por 2 al cuadrado, eso es 4. Ahora, si tengo 17, pero 17 es múltiplo de 17, entonces le puedo poner ahí. 2 a la cuarta es múltiplo de 17 menos 1. Y nuevamente utilizo la teoría de exponentes. O perdón, las propiedades. ¿Esto cómo debe ser? Múltiplo de 17 más, ahora tengo múltiplo de 17 menos 1 elevado a la 10. Eso es múltiplo de 17 negativo. Potencia par, allá, se vuelve positivo. Más 1 elevado a la 10, o sea, 1. Pero ojo, todo eso está en paréntesis, multiplicado por 4. ¿Está? ¿Y esto a qué es igual? Múltiplo de 17 y ahora aplico la propiedad distributiva, ¿no? Este 4 multiplica cada término. Y también por propiedad,
múltiplo de 17 por 4, el múltiplo lo absorbe. Recuerda, eso es múltiplo de 17. Más 1 por 4, más 4. Ojo, pero nosotros necesitamos un residuo por exceso, ¿no? Aquí tenemos el residuo por defecto. Es decir, esa potencia es múltiplo de 17 más 4. Pero, ojo, la edad de Junior es el residuo por exceso. Entonces tengo que llevarlo a un residuo por exceso. No hay problema. ¿Por qué razón? Porque esto lo puedo escribir como múltiplo de 17 menos, ¿y cuánto sería el residuo por exceso? 17 menos 4, o sea, 13. Ahí está. Entonces, ¿cuánto debe ser la edad de Junior? 13 años. Este debe ser el valor de X, ¿correcto? Ahí está. X. Así, edad de Junior en el momento de la conversación con su padre, ¿cierto? Es 13 años. Pero él nació en 1995. Entonces, ¿correcto? El año en que ocurrió la conversación, año de la conversación, sería el año en que nació, 1995, más la edad que tienen al momento de la conversación. Es decir, 5 más 3 es 8, 9 más 1 es 10, ¿correcto? 9 más 1 es 10 y 1 más 1 es 2. ¿En qué año? En el 2008. Ahí está. ¿Correcto? Clave, entonces, la letra C para este problema. ¿Ah? Potencias. Mire qué importante la teoría de exponentes, ¿no? Para poder justamente expresar en términos de, ¿no? Ahí está, múltiplo de 17. Siempre hay que buscar una potencia cercano al múltiplo que queremos para poder ir reduciendo la expresión. Ok, 2008, clave. Entonces, la letra C. Bien, ahora, ¿qué nos dice el problema 7? A ver, pasemos al problema 7. Ahí tenemos, problema 7. El número de DNI de Adán coincide, dice, con el menor número de la forma. Ahí está, a ver, vamos a ver. 7. Ok. Múltiplo de 105, o sea, este número A, D, D, A, 3N, 6N, así. Dice que es múltiplo de 105. Ojo, y es el menor. Aquí, muy importante, menor. ¿Ah? El número de DNI de Adán coincide con el menor número de la forma múltiplo de 105. Si Adán tiene A de años y su prima Eva N años cumplidos, entonces tenemos edad de Adán, AD, edad de Eva, N años cumplidos, dice, o sea que N es diferente de 0. ¿Ah? No puede tener 0 años. ¿Por cuántos años es mayor Adán que su prima Eva? Entonces lo que nos piden es AD menos N. Eso debemos de hallar. ¿Correcto? Ok, veamos entonces. Primero, 105. Como vemos, 105 no es primo. 105 es un número compuesto. Esto también es 105 es igual a 5 por 3 por 7. Entonces, como 105 es 5 por 3 por 7, entonces este número debe ser múltiplo de 5, a la vez múltiplo de 3 y a la vez múltiplo de 7. ¿Ok? Vamos a aplicar entonces el criterio de divisibilidad por 5. ¿Ok? Veamos. Primero, como debe ser el menor número, entonces A tiene que ser el dígito de mayor orden, debe ser lo menor posible. Entonces, ¿cuánto vale A? 1, ¿cierto? Ahí está.
Entonces, de esto ya tenemos. El valor de A es 1. Tiene que ser diferente de 0. Recuerden que el dígito de mayor orden, diferente de 0. A vale 1. Ya tenemos A. A ver, veamos ahora. Vamos a utilizar el criterio de divisibilidad por 5 para ver con respecto a N. Entonces tendríamos, ¿no? Por criterio de divisibilidad por 5, a esto le vamos a llamar, a ver, alfa por alfa. Si este número es múltiplo de 5, el último dígito o es 0 o es 5. Pero dice que Eva tiene N años cumplidos, entonces no puede ser 0. Descartado esta posibilidad. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto vale N? 5. Mire, ya conocemos N. Ya hemos utilizado el criterio de divisibilidad por 5. Nos falta ahora el criterio de divisibilidad por 3 y por 7, ¿no? Aquí vamos a trabajar. Entonces, así, ¿cómo queda entonces el DNI de Adán? Ya voy a reemplazar los valores, ¿no? A ver, veamos. Así. El número de DNI de Adán quedaría de esta manera. A, que vale 1, D, que no lo conozco, D, A1, 3, N vale 5, 6, 5. Así sería, de esta forma. Y nos está faltando dos datos. Este número tiene que ser a su vez múltiplo de 7 y también múltiplo de 3, ¿no? Múltiplo de 3 y múltiplo de 7. Faltaría. Criterio de divisibilidad por 3. Entonces, ¿qué hacemos? Suma de dígitos debe ser múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces aquí, criterio de divisibilidad por 3. ¿Qué quiere decir? 1 más D más D más 1 más 3 más 5 más 6 y más 5. ¿Ve? Esto debe ser múltiplo de 3. Estoy aplicando el criterio de suma de los dígitos, múltiplo de 3. Podemos reducir. Tenemos aquí 2D, ¿está? Más 1 más 1 es 2, más 3, 5, más 5 es 10, más 5, 15, más 6, más 21. Y esto debe ser múltiplo de 3. Pero todos sabemos que 21 es múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener múltiplo de 3. Paso a restar, ahora sí, 2D es múltiplo de 3 menos múltiplo de 3. Eso sigue siendo múltiplo de 3. Luego entonces, como 2 no es múltiplo de 3, el otro factor lo tiene que ser. D debe ser múltiplo de 3. Mire, ese es un dato muy importante. ¿Ok? Lo voy aquí a encerrar, ya sé más o menos cómo es el 3. Entonces, en este caso tendríamos asterisco. Ahora puedo aplicar el criterio de divisibilidad por 7 para poder saber cómo debe ser este número, pues, ¿no? ¿Y qué me dice este criterio de divisibilidad por 7? A ver, vamos por aquí. Criterio de divisibilidad por 7. Ahí vamos a utilizar a manera de práctica los restos potenciales. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, restos potenciales. Entonces, ¿qué me decía? ¿Cuáles eran los restos potenciales? De derecha a izquierda. Los debo trabajar en el orden siguiente, ¿no? 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Nuevamente, 1, 3. ¿Correcto? Ahí está. Y entonces, a ver qué vamos a tener. Bien, aplicando los restos potenciales sería 1 por 3, o sea, 3, más D menos 2D, más D menos 2D, menos 3, menos 3, estoy multiplicando término a término, más 10, más 18, más 10, más 18, y más 5. Y esto debe ser múltiplo de 7. Ahí está. Bueno, reduzcamos. D menos 2D menos D. 3 menos 3 se cancelan. Entonces tengo 10 más 18, 28, más 5, 33, menos 3, más 30. ¿Está? Y esto es múltiplo de 7. 30 es 28 más 2 y 28 es 4 por 7, o sea, 30 es múltiplo de 7 más 2. Igual múltiplo de 7 y este menos D lo puedo pasar aquí, más D.
Ahora, ese múltiplo de 7 lo puedo pasar a restar y ya tengo. El valor de D debe de ser entonces múltiplo de 7 más 2, menos múltiplo de 7, múltiplo de 7 más 2. Ahí está. Ya tengo la otra información. O sea, este dígito, ojo, D es dígito, dígito. Entonces, el dígito que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 7 más 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale D? 9, ¿no? 9 es un dígito que es múltiplo de 3 y múltiplo de 7 más 2. Ahí está. D vale 9. Ya tenemos D, ya conocemos el valor de A es 1, y ya conocemos el valor de N, ¿no? N5. Entonces, por lo tanto, ya puedo dar respuesta al problema, ¿no? A ver, por lo tanto, la edad de Adán, que es AD, menos la edad de su prima Eva, es igual. A es 1, ya recordemos, eso era de qué, por ser el menor número, dígito de menor, perdón, el mayor dígito, o el dígito de mayor orden debe ser lo menor posible, o sea, 1. D vale 9, acabo de encontrarlo, y N era 5. Bien, ¿cuánto es esa diferencia? 14 años. Es mayor Adán que Eva, ¿no? Por 14 años. ¿Correcto? Ahí está. Criterio de divisibilidad por 5, criterio de divisibilidad por 3, criterio de divisibilidad por 7. Ya hemos visto cómo se han aplicado los restos potenciales, ¿ok? Finalmente, una cifra D, porque es cifra, que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 7 más 2, 9, no hay otra. ¿Correcto? Ahí está. Clave, entonces, la letra C. ¿Ok? Eso para el problema 7. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice el problema 8. Aquí está el problema 8. En el año 2019, dice, Frank le dijo a su esposa María, luego de dividir correctamente, ¿ok? 2 elevado a la A 20192A, veas, este dígito es 2A más 6B, más 2 elevado a la AB0 por 2019 elevado a la AB0 por 7, o sea, hay que dividir esto por 7. El residuo por exceso obtenido coincide con los años que tenemos de casados. ¿En qué año Frank y María cumplirán sus bodas de plata? Ok. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos averiguar primero? Necesitamos saber cuántos años de casados tienen en el 2019 para saber cuántos años le falta para cumplir las bodas de plata, ¿cierto? Vamos a hallar entonces el residuo por exceso, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí número de años de casado de esta pareja, igual, pongámosle pues, ¿no? RE, que es el residuo por exceso. Y entonces, ¿qué debe de cumplirse? Esto, que 2 elevado a la A 20192A, dice, aquí es el dígito, más 6B, ¿correcto? Más 2 a la A B0 por 2019 elevado a la A B0. Ahí está. Esto debe ser múltiplo de 7 menos el residuo por exceso. Ahí está. Entonces vamos a hallar ese número de años de casado, ¿correcto? Para luego saber en qué año cumplirá pues sus bodas de plata. Ok, para esto vamos a analizar los exponentes. ¿Ya? ¿Qué forma tienen los exponentes? Con respecto a la base no podemos hacer nada. Respecto de los exponentes, miren, los exponentes están en términos de dígitos. No nos dice ni siquiera qué número es este, ¿no? Entonces, hay que trabajar en términos de exponentes. Entonces, observemos para esto lo siguiente. Observación. Voy a trabajar con este numeral. A ver, analicemos este numeral. El numeral A20192A. Ojo, así. ¿Qué es lo primero que puedo observar? El dígito de las unidades, véase. 2A.
Esto es un número, una cifra. Es una cifra par. Entonces, si es una cifra par, este número, ¿cómo es? Múltiplo de 2. Ya tenemos por ahí algo. Ahora, analicemos la suma de sus dígitos, ¿no? A ver, analicemos la suma de sus dígitos. Suma de dígitos es igual. A ver. A más 2 más 0 más 1 más 9 y más 2A. Esto es igual. A ver. Sumemos los dígitos, ¿ok? Aquí. 2A más A, 3A. 9, 10, 12, más 12. Pero esto lo puedo escribir como 3 por A más 4. Entonces, la suma de cifras, ¿cómo es? Múltiplo de 3, pues. Esto es un múltiplo de 3 porque tiene un factor 3. O sea, este número, ¿cómo es? Múltiplo de 2 y a la vez, a ver, vamos a ponerle, y a la vez múltiplo de 3. Si es múltiplo de 2, múltiplo de 3, entonces, ¿cómo es ese número? Múltiplo de 2 por 3, o sea, múltiplo de 6. ¿Ok? Listo. Eso por un lado. Además, ahora analicemos este otro número que tenemos por aquí. ¿Ok? 6b. ¿Está? 6b. 6 por b. Como ya aparece el factor 6, ya es múltiplo de 6. Si este número es múltiplo de 6 y este es múltiplo de 6, la suma, ¿cómo debe ser? Múltiplo de 6, ¿correcto? Entonces diremos así, A20192A, ¿está? Más 6B, esto es igual a un múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque esto es múltiplo de 6, la suma debe ser múltiplo de 6. O sea, debe ser 6 por K, donde K pertenece a los enteros. Ahí está. Bien, entonces ahora voy a trabajar con todo el numeral ya. A ver, ya más o menos ya es de algo me sirve esto, ¿no? Entonces, así, por lo tanto, o luego, vamos a colocar aquí. A ver, el numeral A20192A más, perdón, este no es el numeral, es 2 elevado a la A20192A, ¿sí? Más 6B, ¿no? Más 2 elevado a la AB0 por 2019 elevado a la AB0. ¿Ok? Vamos a analizar. Igual, aquí voy a continuar, igual. Y esto lo puedo escribir así, 2, pero toda esta potencia ya la puedo escribir como 6K, a la 6K. Más, y ahora aquí, veamos, mire, exponente AB0, teoría de exponentes. Esto sería el producto de las bases 2 por 2019 elevado al mismo exponente, AB0. Sí. Bien. Y esto todavía lo puedo seguir expresando de esta manera. A ver, veamos por aquí. Esto es igual 2 elevado a la 6K más 2 por 2019. Pero 2019 por 2, esto es 4038, ¿no? Sería 4038 elevado a la AB0. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que quiero analizar? Divisibilidad por 7. Entonces voy a expresar en términos de múltiplos de 7. ¿Ok? Y a ver, este 2 a la 6K, mire, un múltiplo de 7. Muy cercano a una potencia de 2. A ver, 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, ¿no? Es 8. Ahí está. Y entonces lo podemos trabajar así, ¿no? A ver, 2 al cubo, 8. Pero elevado a la 6K para que no se altere por 2 a la 2K. 3 por 2, 6K, ahí está. Y ahora aquí, el 4038, pero el 4038 es 576 por 7 más 6. O sea, este número es múltiplo de 7 más 6, elevado a la AB0. Ahí está. Ojo, aquí lo voy a colocar, ¿ya? 4038 es
576 por 7 más, más 6. Por esa razón lo escribo como múltiplo de 7 más 6. Ok, ahora utilizamos pues 2 al cubo es 8, pero 8 es múltiplo de 7 más 1. Ahí está. Con esa finalidad se hizo. Esto que está aquí es múltiplo de 7 más 1, elevado a la 2k. Más, y múltiplo de 7 más 6 es también múltiplo de 7 menos 1, ¿cierto? Residuo por exceso, elevado a la AB0. Igual, ahora sí, múltiplo de 7 más 1 elevado a la 2k, esto es múltiplo de 7 más 1 elevado a la 2k. Como es positivo, elevado a la 2k, esto siempre va a ser 1. Más, o vamos a ponerle, no hay problema, ahí está. Y ahora sería aquí múltiplo de 7 menos 1 elevado a, pero ahora observemos el exponente. ¿Cómo es este exponente? Par, porque termina en 0. Entonces, esto sería múltiplo de 7 más 1 elevado a la AB0. Finalmente ya tenemos múltiplo de 7 más 1 más múltiplo de 7 más 1, ¿correcto? ¿Y esto a qué es igual? Múltiplo de 7 más 2. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitábamos? El residuo por exceso, porque esa es la cantidad de años de casados que tiene. Ah, y esto es residuo por defecto. ¿Cuál sería el residuo por exceso? Ah, esto es múltiplo de 7 menos 5. Ahí está. Por lo tanto, residuo por exceso 5. Es decir, hay 5 años de casados. Tiene número de años de casados 5. Entonces, ¿cuántos años le falta para cumplir su boda de plata? Bodas de plata es de 25 años, ¿cierto? Le faltan 20 años. ¿Ok? Por lo tanto, ahí está. ¿En qué año cumplirán sus bodas de plata? Año en el que cumplirán las bodas de plata será, bueno, están en el 2019, ocurre todo esto, más, ahí tiene 5 años de casado, más 20 años que deben de transcurrir, es decir, 2039, ¿correcto? En el 2039. Ahí va. Clave entonces para este problema, la letra D. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Listo? Residuo por exceso, 5 años de casado, 5. Para 25 años, que son las bodas de plata, ¿no? Que se celebran, las bodas de plata, les faltan 20 años. Clave, la letra D. ¿Ok? Pasamos entonces ahora al problema 9. A ver, ¿qué nos dice 9? Ahí está. La edad actual de Peter es equivalente al residuo por exceso que se obtiene al dividir esta cantidad. Pero mire, 589, 589, 589 y así sucesivamente. ¿Cuántos dígitos 589? 589 dígitos. ¿Ok? A ver, vamos entonces. Al dividir por mn. Si Fidel tiene mn años, siendo dicha cantidad el menor número primo de cifras diferentes. ¿Cuántos años menos que Fidel tiene Peter? Ahí está. ¿Ok? Bien, como tenemos 589 dígitos, entonces hay que dividir 589 entre grupos de 3 para saber en qué dígito termina. ¿Ok? 589 es 3 por 196 más 1. Entonces quiere decir que este número debe ser de esta forma, ¿no? 589, 589, 589 y así sucesivamente, ¿no? 589 y hay un dígito 5 más 1 más el primer dígito, pues debe ser de esa forma. Y en total tenemos, ¿está? ¿Cuántos? 589 cifras. Ahí está. Bueno, vamos a formar entonces 196 grupos de 3 cifras y sobra una cifra. Ahora, ¿cuál es la edad de Fidel? Dice, Fidel tiene MN años, siendo dicha cantidad el menor número primo de cifras diferentes. Como es de 2 cifras, el menor primo es 11, pero ese tiene dígitos iguales.
dice de cifras diferentes. El que sigue, pues, ¿quién es? 13. Entonces, la edad de Fidel debe ser 13. Y entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Dice, la edad actual de Peter es equivalente al residuo por exceso. Entonces, necesitamos determinar el residuo por exceso cuando dividimos por 13. O sea, es decir, yo lo debo de expresar como múltiplo de 13 menos, ahí está, la edad, pues, ¿no? Lo cual sería el residuo por exceso. Esto es lo que hay que calcular. Y para esto, ¿qué necesito? Utilizar los restos potenciales de 13, ¿no? El criterio de divisibilidad por 13. A ver, analicemos eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? 5, 8, 9, 5, 8, 9 y así sucesivamente. 5, 8, 9, 5, 8, 9 y el 5 que está ahí. Bien, ¿cuáles son los restos potenciales? Ahí está. ¿Qué debemos de hacer? Multiplicar de derecha a izquierda por los dígitos de la forma. 1, luego menos 3, luego menos 4, ¿cierto? Luego menos 1, luego 3, ahora, ¿no? 4, 1 y así sucesivamente. Entonces, véase, ¿no? Menos 3, menos 4, menos 5. Luego 3, 4, 5. En cada 5, 8, 9. Entonces eso quiere decir que aquí, como hay una cantidad par de grupos, son 196 grupos, ¿ok? Acá voy a colocar hasta ahí. Hay 196 grupos de 3. Grupos de 3 dígitos, de 3 cifras. Entonces aquí está, mire, ve. El negativo para los 3, positivo. Aquí también. Entonces, como es una cantidad par, aquí también habrá para la parte negativa. Menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4, 1. Ahí está. Y va a quedar este de aquí. Entonces, ¿esto a qué es igual? Vamos por aquí ahora. Esto debe de ser igual. Cuando nosotros multiplicamos, vamos a tener 1 por 5, 5. Ahora aquí. Menos 3 por 9, pero voy a tener un 3 por 9. Menos 4 por 8, voy a tener un 4 por 8 positivo. Menos 1 por 5, 1 por 5. O sea, se van a ir cancelando, como podemos notar. Es decir, se va a ir cancelando. ¿Quién? Este producto con este producto. Este de aquí con este de aquí. Y este de aquí con este. Y así. O sea, se van a ir cancelando, ¿no? Se van a ir cancelando. Finalmente, me va a quedar solamente 5 por 1, es decir, 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este número debe ser múltiplo de 13 más el 5 que está quedando. Ahí está. ¿Correcto? Bien, pero nosotros queremos el residuo por exceso, no por defecto. Entonces, ¿esto qué es igual? Múltiplo de 13 menos, ¿correcto? 8. 8 más 5 es 13, pues. Entonces, quiere decir que la edad de Peter, ¿cuánto es? 8, ¿no? La edad, entonces, de Peter es igual a 8. Ahí está. ¿Correcto? Bien, se aplicó el criterio de divisibilidad por 13, se van a cancelar los términos y me queda múltiplo de 13 más 5, es decir, múltiplo de 13 menos 8. Edad de Peter es 8. ¿Cuánto es la diferencia de edades? Porque dice, ¿cuántos años menos que Fidel tiene Peter? Por lo tanto, correcto, la edad de Fidel es 13, la edad de Peter es 8, 13 menos 8, 5. ¿Correcto? Clave entonces para este problema la letra C. Perdón, la letra B. Ahí está. Ok, vamos al último problema. A ver qué nos dice. Julián y Sandro, de edades diferentes, verificaron por separado que si elevan el número de días que tiene el año 2020, a ver, al número de años que representa su edad, bueno, supongamos que la edad, ya sea de Julián o de Sandro, ¿no? Sea un número de 2 dígitos. Ahí está. Dice que si elevan el número, ojo, dice que es diferentes, ¿no? ¿Ya? No hay problema. Si elevan el número de días que tiene el año 2020, 2020 es múltiplo de 4, es un año bisiesto. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tiene 366 días.
Si elevan ese número al número de años que representa su edad, o sea, elevado a la AB, y luego dividen este resultado por el número de días que tiene una semana. Una semana tiene 7 días, entonces si lo voy a dividir, múltiplo de 7. Se obtiene 6 como residuo por exceso, o sea, menos 6. Si ambos tienen más de 20 años, quiere decir entonces que AB es mayor que 20. Ahí está. Ojo, AB es la edad de Julián, AB también, no necesariamente el mismo, puedo hacer con CD, otro, es la edad de Sandro. Pero el mismo proceso se va a hacer también, ¿no? Para la edad de Sandro. Ok, entonces, en este caso, sí, efectivamente, dicen edades diferentes, pero vamos a trabajar del mismo modo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice ambos dividen entre el número de días de la semana y ambos obtienen a 6 como residuo por exceso. ¿Ok? Hay la menor suma posible de ambas edades. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros de aquí? 366 elevado a la AB debe ser múltiplo de 7 menos 6. Propiedad. 366 es también múltiplo de 7 más 2. ¿Ok? Porque es 364, que es múltiplo de 7 más 2. Ahí está. Y todo esto está elevado a la AB. ¿Esto quién es? Múltiplo de 7 menos 6. Ahora, propiedad. Esto es múltiplo de 7 más 2 elevado a la AB. Igual, múltiplo de 7 menos 6. Seguimos por aquí. ¿Qué necesitamos ahora? Voy a despejar. 2 elevado a la AB sería múltiplo de 7 menos 6 menos un múltiplo de 7, sigue siendo múltiplo de 7 menos 6. Pero múltiplo de 7 menos 6 es también múltiplo de 7 más 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Restos potenciales. Voy a analizar las potencias de 2 con respecto a los múltiplos de 7. Y comencemos a analizar, pues, ¿no? 2 a la 0 es 1. ¿Y esto cómo es? Múltiplo de 7 más 1. 2 a la 1, esto es 2. Múltiplo de 7 más 2. ¿Ok? 2 al cuadrado, esto es 4. Esto es múltiplo de 7 más 4. 2 al cubo, esto es 8. Y esto es múltiplo de 7 más 1 porque es 7 más 1. Entonces, véase, ¿cuánto sería el gaussiano? El gaussiano sería 3. ¿Eso qué quiere decir? Significa lo siguiente, que 2 elevado a la un múltiplo de 3, como resultado, me da un múltiplo de 7 más 1. Que 2 elevado a la un múltiplo de 3 más 1, como resultado, me da un múltiplo de 7 más 2. Y que 2 elevado a la un múltiplo de 3 más 2 me da como resultado un múltiplo de 7 más 4. ¿En qué caso estamos? Nosotros podemos notar que estamos en este caso. Ahí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el número 2 a la AB debe ser 2 a la un múltiplo de 3 más 2. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ahí está el análisis. ¿Listo? 2 a la un múltiplo de 3. Lo igualamos, pues. Y al igualar, ¿qué vamos a tener? Ahí está. AB tiene que ser múltiplo de 3 para que se cumpla la igualdad. Pero como la edad es mayor que 20 y me piden la menor suma posible de ambas edades, sería la menor edad para Julián y la menor edad para Sandro. Entonces, ¿cuál sería? Múltiplo de 3 y diferentes. 21 y 24. Ahí está. Por lo tanto, la menor suma, ¿cuánto va a ser? 21 más 24, es decir, 45 años. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Vamos ahora a ver las claves de los propuestos, ¿ok? ¿Está? Respuesta a la letra C. Respuesta a los ejercicios propuestos tenemos 1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6B, 7B, 8A, 9A y 10B. ¿Correcto? Ahí está. Ok. Conmigo será hasta ahí. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Simplemente para culminar y retirarme.